Bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos por aquí como siempre. Soy su amiga y cómplice y hoy prepárense porque tenemos un tema que va a hacer temblar los cimientos. Hoy vamos a sumergirnos en una situación que literalmente dejó a nuestra amada Demet, la inigualable Demet, completamente sin habla. Ya saben, este es un espacio donde nos reunimos para compartir, analizar y por supuesto chismear un poquito sobre lo que nos apasiona. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida más cálida del mundo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo, y únete a esta comunidad que crece cada día más. Tu apoyo es oro puro. Y ahora, sin más preámbulos, adentrémonos en el drama. Demet, esa mujer que admiramos tanto, una actriz talentosísima, una fuerza de la naturaleza, siempre radiante, siempre con una elegancia que deslumbra, pues, mis amigos, se quedó muda. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le dijeron? Y la pregunta crucial, ¿quién fue el atrevido que la dejó así, sin palabras, enmudecida ante la situación? Prepárense porque la historia es explosiva. Todo comenzó como muchas veces con una simple entrevista. Una entrevista de esas que se hacen para promocionar su nueva serie, para compartir con el mundo sus proyectos, para que sus fans se enteren de todo. Demet, impecable como siempre, vestida con esa gracia que la distingue, sonreía a las cámaras, respondía a las preguntas con esa agilidad mental que la caracteriza, revelaba detalles jugosos sobre su personaje. Todo fluía con naturalidad, con la profesionalidad que la define. Pero, ay, amigos míos. Todo cambió cuando Khan entró en escena. Khan Yaman, por supuesto. Ese hombre, ya saben, con ese magnetismo que lo envuelve, esa mirada profunda que te atraviesa el alma, ya se imaginarán. No voy a decir más para no arruinar la sorpresa a quienes aún no están al tanto. Pero sí, Khan, el coprotagonista de Demet en esa serie, el hombre que la conoce bien, el hombre con quien, en la ficción, la química es incandescente. Y por lo que parece esa química traspasa la pantalla, pero eso es harina de otro costal, mis amores. El entrevistador, un profesional astuto con la picardía que lo caracteriza, hizo la pregunta del millón: ¿qué es lo que más admiras de Khan como actor y como persona, Demet? Una pregunta sencilla, directa, que en teoría no debería haber causado ningún problema. Demet sonrió preparándose para dar una respuesta elegante, llena de elogios y consideraciones, pero lo que vino después la dejó literalmente helada. Khan, interrumpiendo suavemente con esa voz grave que te derrite, con esa voz que acaricia el oído, dijo algo que nadie esperaba. Algo que, al menos por lo que se pudo ver en sus gestos, tomó a Demet por completa sorpresa. Sus palabras fueron: yo diría que Demet es la persona más honesta que conozco. Y no solo con los demás, sino consigo misma. Uf. ¿Sienten la tensión, mis amores? No es solo un cumplido, es una declaración, un auténtico bombazo. La cámara enfocó a Demet y su expresión es que no tenía precio. Los ojos se le abrieron de par en par, la boca entreabierta, y una leve sonrisa, una mezcla de asombro, admiración, emoción, quizá hasta un poco de vértigo. ¿Quién sabe? Pero en ese instante Demet fue literalmente impactada. No dijo nada. Se quedó en silencio. Un silencio sepulcral. Y fue ese silencio, esa reacción, lo que hizo todo aún más interesante. El entrevistador, percatándose de la situación, intentó suavizar el momento, haciendo una pregunta de seguimiento para evitar que la tensión se apoderara del set. Pero la verdad, el daño ya estaba hecho. La semilla de la intriga, del misterio, ya había sido sembrada en cada corazón, en cada hogar, en cada pantalla. ¿Qué significaba esa declaración de Khan? Era simplemente un halago, un cumplido sincero, una muestra de admiración de un compañero de trabajo a otro. ¿O había algo más, algo que iba más allá de la amistad, del respeto y la admiración profesional? Había, quizás, un sentimiento que no se atrevían a confesar. Analizando la situación, podemos barajar varias opciones. Primero, la honestidad es, sin duda, una cualidad muy valorada. Khan, al resaltar este aspecto de Demet, estaba reconociendo su integridad, su autenticidad. Y seamos honestos, en un mundo como el de la farándula, donde las apariencias a veces lo son todo, resaltar esa virtud es fundamental. Demet, con su honestidad, destaca en un mar de artificios. Es una cualidad que, sin duda, la hace brillar con luz propia. Segundo, la elección de las palabras es clave.
Khan no dijo una de las personas más honestas que conozco. No. Él fue más allá. Dijo, la persona más honesta que conozco. Es una afirmación contundente, rotunda, que implica un conocimiento profundo de Demet. ¿Cómo podría Khan conocer tan bien a Demet, para atreverse a hacer una afirmación tan definitiva? ¿Qué secretos comparten? ¿Qué momentos han vivido? ¿Qué intimidad han construido? Es fascinante. Tercero, la reacción de Demet. El impacto, el silencio, la sorpresa. Todo eso sugiere que la declaración de Khan tocó una fibra sensible. Que la conectó de alguna manera, a nivel emocional. Que la hizo sentir algo. ¿Qué? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué secretos se esconden en ese silencio? ¿Qué emociones se agitan en su interior? ¿Qué pensamientos cruzan por su mente? Ahora, mis queridos, ¿qué es lo que realmente ocurrió en esa entrevista? Hay varias teorías que flotan en el aire alimentando la especulación y la curiosidad. La primera y la más simple es que Khan simplemente quiso halagar a Demet, resaltar una cualidad que él valora mucho. Un cumplido sincero pero sin ninguna intención oculta. Un gesto de admiración, un reconocimiento a la persona que es, más allá de la actriz. La segunda teoría es que Khan, consciente del impacto que sus palabras podrían tener, quiso enviar un mensaje subliminal. Un mensaje dirigido a Demet, pero también a todos los que estaban viendo la entrevista, a sus millones de seguidores. Un mensaje que insinuara algo más, algo que aún no es oficial, pero que podría ser, potencialmente romántico. Un guiño cómplice, una declaración velada, una forma de sembrar la semilla de la esperanza. La tercera teoría y la más jugosa es que Khan, sin querer, reveló algo que Demet no quería que se supiera. Tal vez su verdadera personalidad, su forma de ser, que trasciende la imagen pública. Tal vez expuso un sentimiento que ella estaba tratando de ocultar, un secreto celosamente guardado, una emoción que la desestabiliza. Un sentimiento que podría poner en riesgo su imagen, su carrera, su vida personal. ¿Pero qué pienso yo, mis amores? Sinceramente creo que hay un poco de todo. Creo que Khan es un hombre muy inteligente, muy consciente de lo que dice y de cómo lo dice. Creo que en parte sí quiso halagar a Demet, reconocer su honestidad y admirar su integridad. Pero también creo que quiso dejar entrever algo más, algo que está ahí, latente entre ellos. Un secreto a voces, una química innegable, un sentimiento que no pueden negar. Y creo también que la reacción de Demet demuestra que ese algo más es real, y que la tomó por sorpresa, la descolocó por completo. Pero, ¿qué más se puede deducir de este encuentro, mis queridos? Vayamos un poco más allá, analizando los detalles que nos brinda la escena. La forma en que Khan la mira. La forma en que Demet responde a esa mirada. La complicidad en sus gestos. La química innegable que desprenden. Todo eso sugiere que entre ellos hay una conexión especial. Una conexión que, al menos en la pantalla, se traduce en un romance apasionado, en una historia que nos hace soñar. Y ahora la pregunta del millón, la que nos quita el sueño y nos mantiene pegados a la pantalla. ¿Es ese romance solo ficción, o hay algo más detrás de las cámaras? ¿Se está forjando una historia de amor que trasciende los sets de grabación? ¿Están sus corazones conectados en la vida real, o solo se trata de una excelente actuación? Honestamente no lo sé, mis amores. Pero lo que sí sé es que esta entrevista nos ha dejado a todos con la intriga a flor de piel. Y que Demet por un instante fue tomada por sorpresa. Y en ese instante demostró que incluso la mujer más fuerte, la más segura, la que siempre parece tener todo bajo control, puede ser impactada por las palabras de un hombre. Y como un extra, algo que me pareció sumamente interesante y que avivó aún más el fuego de la especulación, es que después de la entrevista, se pudo ver a Demet y a Khan hablando en privado, en un tono muy relajado y sonriente. ¿Qué estarían conversando? ¿Analizando lo ocurrido? ¿Aprovechando para aclarar la situación? ¿O tal vez simplemente disfrutando de su compañía? ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que esa imagen, esas sonrisas cómplices, solo avivaron aún más el fuego de la especulación. Nos dejaron con la miel en los labios, anhelando saber más. En resumen, la historia es esta: Demet impactada por las palabras de Khan. Una entrevista, una pregunta, una respuesta inesperada y una reacción que dejó a todos con la boca abierta.
Una conexión especial, una química innegable y la interrogante de si hay algo más allá de la pantalla, algo que podría cambiarlo todo. Amigos, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y sobre todo, que les haya entretenido. Ya saben, me encanta leer sus comentarios, así que cuéntenme qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de la reacción de Demet? ¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿Cuál es su teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saberlo todo. Quiero escuchar sus opiniones, sus especulaciones, sus teorías más locas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo. Y recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo chisme, ni un solo análisis, ni una sola primicia. Quiero que sean los primeros en enterarse de todo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Un abrazo gigante y recuerden, la vida es un drama, y nosotros somos los protagonistas. Hasta la próxima. Besos, besos, besos. Y que la intriga nos acompañe. Chao, chao. Nos vemos pronto.